de verdadero o falso de los siguientes enunciados. 1. Sentir el desequilibrio del cuerpo. Sentir el desequilibrio del cuerpo es propio de la sensación vestibular. Bueno, para eso tenemos que averiguar de qué se encarga, ¿no? El sentido vestibular. Este sentido es conocido también como el sentido del equilibrio o el sentido de la orientación. Entonces, si está relacionado con el equilibrio, con la orientación, es cierto, cualquier desequilibrio o sensación de mareo, por ejemplo, el mareo al subir al ascensor, el mareo al subir las escaleras eléctricas, porque cuando subimos el ascensor entramos en desequilibrio del cuerpo. Cuando subimos a la escalera eléctrica, la misma inestabilidad genera un cierto desequilibrio, ¿verdad? Entonces es el sentido vestibular. Es correcta entonces la 1. Sentir desequilibrio del cuerpo es propio del sentido vestibular. Gracias al sentido vestibular podemos manejar bicicleta, podemos patinar, podemos pararnos sobre un pie, porque está relacionado con todo lo que es el equilibrio físico, el equilibrio corporal. A ese equilibrio se refiere. No es el equilibrio de la homeostasis, que es otro tipo de equilibrio. Acá se refiere al equilibrio del cuerpo respecto a la posición del cuerpo, ¿verdad? Entonces, si hay un desequilibrio, si hay una inestabilidad, es que el sentido vestibular se altera. Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, vamos a pasear en bote, ¿no? Como el bote está, sube y baja, también hay una especie de desequilibrio, por ende, pues, podemos experimentar mareo, en el caso de la altura, vértigo, por ejemplo, debido a que este sentido vestibular quiere informar sobre la posición de nuestro cuerpo, pero se altera cuando está pues subiendo y bajando, como el caso del bote o como el caso de las escaleras eléctricas. Entonces, en la 1 es verdadero, es correcto en la pregunta número 1. A ver, un ratito por acá, un minutito. Ya está. Pasamos a la preguntita número 2, perdón, al enunciado 2, porque todavía seguimos en el 1. En el enunciado 2 me dice sentir asfixia o plenitud respiratoria son sensaciones senestésicas. A ver, si la 1 es verdadero, la 2, ¿qué sería? ¿Verdadero o falso? Sentir Falso. asfixia o plenitud respiratoria son sensaciones senestésicas. ¿Verdadero o falso? A ver, algunos se están animando por falso y otros por verdadero. Van 2 falsos y un verdadero. 3 falsos y un verdadero. A ver, vamos a analizarlo, ¿ya? Vamos a verificar. ¿Qué son las sensaciones senestésicas? El sentido senestésico es el sentido que nos brinda información de los estados de carencia. De los estados de carencia. Quiere decir de todo lo que nuestro cuerpo necesita para poder vivir. Todo lo que nuestro cuerpo necesita para poder vivir. ¿Y qué necesita nuestro cuerpo para poder vivir? Alimentarnos. ¿Y qué necesita nuestro cuerpo para poder vivir? Beber, tomar agua. ¿Qué más necesita nuestro cuerpo para poder vivir? Respirar, porque si no respiramos, ahora mismo, ¿no? En plena pandemia, se necesita respirar, se necesita oxígeno. Y si no hay oxígeno, adiós vida, ¿verdad? Entonces, cuando uno siente asfixia, es porque no puede respirar. Cuando uno siente asfixia, es que siente que no puede, en este caso, pues, respirar correctamente. Entonces, sí, ¿no? El aire, el oxígeno, el respirar, es una necesidad vital. A ver, ¿qué más son necesidades vitales? Comer, beber, respirar, dormir, por supuesto, ¿no? Es vital, es importante. A propósito, el día de ayer fue el Día del Sueño, ¿verdad? Se celebró esa fecha, pues, en honor a que reflexionemos que es vital, es importantísimo dormir la cantidad de horas adecuadas. Estamos hablando de 8 horas o de 6 horas, pero jamás tiene que ser menos de 4, porque es peligroso. Hay efectos, en este caso, secundarios, cuando uno no realiza esta necesidad muy importante, vital, porque hasta producimos vitaminas, sintetizamos proteínas cuando nosotros llegamos a dormir.
Es vital comer, es vital beber, es vital respirar, es vital dormir. También es vital eliminar los desechos corporales, orinar, miccionar. Si nosotros dejamos de miccionar o dejamos de evacuar porque sufrimos de estreñimiento, entonces eso es muy peligroso para el cuerpo. Entonces, todas ellas son necesidades vitales. Quiere decir que sí se relaciona con las sensaciones senestésicas. El sentido senestésico tiene que ver con los estados de carencia, con lo que el cuerpo necesita para poder vivir. Así que si yo siento asfixia o siento que estoy respirando bien, ¿verdad? Plenitud, siento que estoy respirando bien, es porque mi sentido senestésico está en óptimas condiciones. Entonces ya sabes, comer, beber, dormir, la reproducción también se encuentra como una necesidad vital en el sentido de que la especie se puede mantener todavía. Todas ellas son necesidades vitales. Entonces, es verdadero. La 1 es verdadero, la 2 es verdadero. Ahora vamos a analizar la 3. El enunciado 3 me dice, captar la tensión muscular y captar el movimiento son sensaciones cutáneas. ¿A qué se refiere con sensaciones cutáneas? Al sentido táctil, ¿verdad? El tacto tiene que ver con captar los movimientos. No. El tacto tiene que ver con la tensión muscular. Tampoco. El tacto tiene que ver con la sensación, lo que sí tiene que ver el tacto es con la sensación de frío. La sensación de frío sí tiene que ver con el tacto. La sensación de calor también tiene que ver con el tacto. Frío y calor tiene que ver con el tacto. La sensación de dolor tiene que ver con el tacto, pero siempre y cuando el dolor es externo. Por ejemplo, cuando te caes y te raspas la piel, ¿verdad? Cuando te caes y te raspas la piel, o hay una quemadura, ¿cierto? Entonces, en ese caso es tacto, sensación cutánea. Pero cuando el dolor solamente es externo. ¿Qué pasa si el dolor es interno? Por ejemplo, ahorita tenemos cólicos, ¿no? En el caso de las chicas, cólicos menstruales. Cuando el dolor es interno u otro tipo de cólicos, si algún desayuno nos ha caído mal. Cuando el dolor es interno, ya no es táctil. Cuando el dolor es interno, sería sentido senestésico, porque se altera tu organismo en la sensación, o sea, está alterando el ritmo normal, el ritmo vital del organismo. Entonces ya sabes, sensaciones táctiles o sensaciones cutáneas, a ver qué cosa hemos dicho, frío, ¿verdad? Calor, ¿cierto? Y también dolor, pero siempre y cuando el dolor es externo. Si el dolor es interno, como un dolor de estómago, como los cólicos menstruales, si el dolor es interno sería este otro que estoy señalando, el senestésico. Pero cuando el dolor es externo, cutáneo. Entonces, si esto es falso, la pregunta es, ¿qué sentido sí captaría la tensión muscular? ¿Qué sentido sí captaría el movimiento? El sentido kinestésico. El kinestésico, ese sí, ¿no? Tiene que ver con los movimientos, correr, dar volantines. El kinestésico tiene que ver con los movimientos, escribir. El kinestésico, el sentido kinestésico tiene que ver con los movimientos, bailar, tocar piano. Entonces, cuando tú bailas, corres o das volantines, participan tus músculos, participan tus tendones, hay una tensión muscular. Incluso el sentido kinestésico participa cuando cargamos objetos pesados. Vas a cargar tu equipo de sonido, vas a cargar tu ropero, y tu ropero es muy pesado, con todo y ropa, tendrías que sacar la ropa, es muy pesado tu ropero, entonces al cargar un ladrillo, al cargar tu equipo de sonido, se tensan los músculos. En ese caso participa el sentido kinestésico, así que lo que dice en el enunciado 3 es completamente falso. Entonces, los dos primeros son verdaderos y el último es falso. Los dos primeros verdaderos y el último falso. La clave sería la última, ¿verdad? La última alternativa, la letra D. La última alternativa, la letra D. Will, ¿has marcado la cuarta alternativa? ¿Has elegido esa respuesta? Sí, esa es la respuesta. Está bien, entonces tu respuesta. Ahora sí, continuamos, ¿ya? Ya saben que cualquier duda, cualquier pregunta lo pueden manifestar a través del chat público o a través del chat privado para yo también saber si es que se está entendiendo o tengo que dar otro ejemplito para que pueda captarse mejor la idea, ¿ya chicos?
Listo, pasamos a la pregunta 2. Las sensaciones del gusto y la sensación del tacto se procesan en el, bueno, en el, ¿a qué se refiere? ¿En qué lóbulo? ¿En qué lóbulo se procesa estos sentidos? Las sensaciones gustativas y las sensaciones táctiles, ¿en cuál de los 4 lóbulos principales se va a procesar la información? A ver, algunos me dicen la C, otras, a ver, la C, ¿qué es la C? Ah, ya, parietal, es la C. Algunos están eligiendo parietal. La mayoría está eligiendo parietal. Solamente uno me ha elegido temporal. Pero la mayoría está eligiendo la C, que dice parietal. Entonces vamos a verificar cuál de los dos es. Las sensaciones gustativas y la sensación del tacto se registran en la alternativa C. Estamos hablando del lóbulo parietal, ¿verdad? A esta altura del cráneo, a esta altura, en la parte interna, obviamente, se encuentra el lóbulo parietal. Se encarga de registrar y procesar las sensaciones gustativas. El lóbulo parietal se encarga de registrar y procesar la sensación táctil. También el lóbulo parietal también se encarga de la orientación en el espacio, tipo el vestibular, tipo de sentido vestibular, se encarga de la orientación en el espacio, poder caminar hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, se encarga entonces de la orientación espacial. También el lóbulo parietal permite el reconocimiento del esquema corporal. Por ejemplo, cuando te dicen, con tu mano derecha toca tu oído izquierdo, con tu mano derecha toca tu rodilla izquierda. Entonces, cuando uno reconoce las partes, puede tocar y reconocer las partes del cuerpo, reconocimiento del esquema corporal, también se encarga el lóbulo parietal. En el lóbulo parietal se ubica el área somatosensorial. ¿Ya? Le doy como dato, chicos. En el lóbulo parietal se ubica el área somatosensorial. ¿Y qué significa esa palabra? Parece difícil, ¿no? Pero es una palabra sencilla. Somatosensorial. Soma es cuerpo. Sensorial hace referencia a las sensaciones. O sea, es el área que tiene que ver con las sensaciones corporales. En otras palabras, tacto. El sentido del tacto es sensación corporal. La piel, ¿verdad? Tiene que ver con la piel. Entonces el lóbulo parietal registra 2 sentidos y tiene otras funciones más. Mientras que el sentido visual se analiza a la altura de la nuca. Acá, ¿no? Más o menos acá a la altura de la nuca, arriba del cerebelo, ¿verdad? A la altura de la nuca, ahí se encuentra el lóbulo occipital y tiene que ver con las sensaciones visuales. En el lóbulo occipital se registra la información que participa, que en este caso detecta la vista. Se registra, se elabora, se procesa. Una vez que se procesa acá los estímulos visuales, una vez procesados, recién podemos ver colores, formas, intensidad de colores, las imágenes, ¿verdad? Como el lóbulo occipital tiene que ver con la vista, a la altura de la nuca tiene que ver con la vista, es por eso que nosotros debemos tener mucho cuidado con las partes de nuestro cerebro. Alguna caída, alguna lesión, algún fierro, alguna bala perdida que atraviesa ese área, si es que atraviesa el lóbulo occipital, como tiene que ver con la vista, podríamos perder la vista. Entonces, lesiones en el lóbulo occipital puede generar ceguera. Lesiones en el lóbulo parietal pueden generar pérdida del gusto, como también pérdida del tacto, ¿verdad? Aunque sabemos que hay otros motivos también por la cual se puede perder el gusto. Por ejemplo, si no me equivoco, uno de los síntomas del coronavirus es la pérdida del gusto. El Pero olfato también también, creo, profesora. así como también del olfato, ¿cierto? Pero también la pérdida del gusto, o llamada también augesia, augesia, pérdida del gusto o augesia, también se da por lesiones en el lóbulo parietal. La pérdida del gusto se llama augesia o augesia o agusia, y la pérdida del tacto, anestesia, así como ese líquido, cuando nos aplican anestesia ya no sentimos nuestra piel, ya no sentimos nuestro cuerpo, y por ende nos van a poder cortar, o sea, operar. La C, chicos. Entonces, en la pregunta número 2, la respuesta sería la C. Han respondido ustedes la C, cierto, ¿verdad? En la 3, me dice la, bueno, es para completar la, ¿cuál de todas las alternativas? Es un proceso psíquico que está en el ser humano y también está presente en los animales, o sea, en los dos.
el ser humano y los animales, y esto le da la posibilidad de poder captar sonidos, le da la posibilidad de poder captar olores, así como también poder captar colores. Acá tenemos las alternativas, si tenemos que completar, entonces, ¿a cuál de todas las alternativas se refiere? Percepción. ¿Sensación o percepción? Ojo que tienen que tener los dos, personas y animales. Si tú eliges percepción, es que me estás afirmando que los animales y los seres humanos tenemos percepción. Si tú eliges sensación, tenemos los dos. Si tú eliges conciencia, tenemos los dos seres vivos. Memoria, los dos seres vivos. A ver, Sensación, acá entonces. están. Hay algunos están eligiendo percepción, otros están eligiendo sensación. La clave A me dicen por acá por el chat. Y si contamos la cantidad de respuestas que escriben en el chat, entonces la mayoría está respondiendo la primera alternativa, que sería sensación. A ver, ¿será esa la respuesta? Sí, chicos. La sensación es un proceso psicológico por la cual tú vas a captar sonidos, vas a captar olores, vas a captar colores. Solamente es captar, captación, captación. No puedo elegir percepción porque la percepción no se capta, en la percepción se interpreta. La percepción, recuerda que es un proceso no de captación, sino es un proceso de interpretación. Si yo escucho sonidos, si yo veo colores, si yo capto sabores, estoy teniendo sensaciones. Pero si yo interpreto, a ver ese sonido, es de mi hermanita menor. A ver ese sonido, este ladrido, no es del ladrido de mi perro, es del ladrido, debe ser del perro de la vecina, su mascota de la vecina. Entonces, cuando tú escuchas un sonido e interpretas, o escuchas, o en este caso detectas un olor e interpretas, ese olor es el pollo a la brasa. Mi mamá está preparando pollito a la brasa. Cuando interpretamos sonidos, olores, o colores también, ¿no? Interpretamos colores, por ejemplo, los colores de nuestra bandera. El color blanco simboliza la paz. ¿Y qué simboliza el color rojo? En un semáforo, ¿qué simboliza el color rojo? Cuando vas a la playa, ¿qué simboliza la bandera color rojo en la playa o la bandera color verde en la playa? Entonces, cuando se interpreta, ahí estamos hablando de la percepción. Cierto, ¿no? El color rojo representa peligro, ¿no? Lo peligroso del mar, lo peligroso de cruzar la pista si es que tú estás manejando carro, ¿verdad? Entonces, la interpretación sería percepción. Es por eso que no elegimos la segunda, sino la primera, porque solamente me dice captamos. Solamente captamos sonidos, solamente captamos olores, solamente captamos colores. En la memoria, en cambio, almacenamos datos, recuerdos, experiencias, y la conciencia, los animales no tienen conciencia, ¿verdad? Los animales no presentan conciencia. Solamente los seres humanos somos conscientes, nos damos cuenta. Conciencia es darse cuenta. Nos damos cuenta de lo que hacemos. En cambio, los animales no se dan cuenta de lo que hacen. Hace un ratito he tenido que retirar a mi mascotita que estaba acá al costado porque estaba haciendo una serie de travesuras, pero no es la culpa de ellos. Los animales actúan por instinto, los animales no son conscientes de lo que realizan. Nosotros sí. Entonces, si todos los anteriores, menos la última, todas las anteriores sí lo tienen los animales y las personas, entonces tenemos que elegir de acuerdo a los otros datos que me dan, ¿no? Entre estos dos primeros estamos eligiendo la primera alternativa justo por el término captación. La sensación es el proceso de captación. Llegaríamos a elegir la segunda alternativa si es que me dice se interpreta. Y sí recién sería la segunda alternativa. Muy bien, entonces la A está presente en los animales y está presente en el ser humano. En la pregunta 4, Carlitos ve pedazos de un objeto roto y de inmediato se da cuenta que es su alcancía. ¿Esto es posible o es posible que haya logrado esta interpretación gracias al principio perceptual llamado, a ver, ¿qué principio perceptual o leyes, qué principio perceptual o leyes ha utilizado Carlitos y se ha dado cuenta que ese pedazo que encontró
es de su alcancía. Kevin, tu respuesta está bien. Jimena, tu respuesta está bien. Andrea, Ángelo, tu respuesta es correcta. Si es correcta tu respuesta. Cuya, sí. La respuesta sale entonces, la cuarta alternativa, ¿verdad? Completamiento. La ley de completamiento se va a llamar también ley del cierre. Ley del cierre, ley del completamiento o ley de globalización. Parte todo, ¿no? Parte. O sea, yo observo una parte y luego lo completo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con Carlitos? Ha visto solamente una parte del objeto. Ha visto solamente una parte del objeto roto y a partir de ahí se dio cuenta que es toda su alcancía, ¿cierto? Entonces, la ley o principio que ha utilizado es ley del completamiento. Escuchamos la voz de alguien y a partir de ahí decimos, ah, es mi mamá, o sea, parte todo. La parte es la voz y el todo sería la mamá. Parte todo, entonces, ley de completamiento. Esta ley también la usamos cuando llenamos crucigrama, ¿verdad? Llenamos crucigrama. Hay varias preguntas en el crucigrama. Hay preguntas que no sabemos, pero basta que encontramos un par de consonantes o un par de vocales, ya completamos la respuesta en el caso, por ejemplo, del crucigrama, ¿ya? Pero en el periódico no solamente hay para llenar crucigrama, ¿no? También hay para llenar pupiletras. Cuando tú llenas pupiletras, estás aplicando la ley de figura y fondo. En el caso de pupiletras es ley de figura y fondo, o sea, encierras la palabrita y al encerrar sobresale del conjunto, ¿no? De las otras letras, ¿verdad? Entonces, en la ley de figura y fondo hay dos cosas, siempre va a haber dos cosas. Un evento que sobresale, un evento principal que sería la figura y un evento secundario que sería el fondo. Por ejemplo, en estas diapositivas sobresalen las letras sobresalen, ¿verdad? Entonces, las preguntas, las letras sería la figura. Y la diapositiva en sí, el fondo blanco, azulito con verdecito, todo eso, ¿no? Lo que le rodea, en otras palabras, sería el fondo, lo secundario. Porque a mí me interesa ahorita las preguntas y las claves, profesora, las letras. Pero lo otro sería lo secundario, o sea, el fondo, ¿verdad? Igual, sobre una mesa tengo mi diccionario, sobre esa mesa sobresale el diccionario, entonces el diccionario sería la figura, y la mesa, que sirve de soporte, sería el fondo. Cuando escuchamos música, las letras de la canción es la figura, y la canción es el fondo. En mi pared, en la pared que tengo en mi cuarto, ¿verdad? O en la pared que está acá en la parte posterior, sobresale, es un calendario pequeñito, no se nota bien, ¿no? En la pared sobresale el calendario pequeñito y todo el entorno sería el fondo. En un desfile de belleza sobresale el collar de diamantes que utiliza la señorita. Es tan brilloso, es tan vistoso que sobresale su collar de diamantes, pero su vestido, a pesar que es bonito, se ve opacado por el collar. Así que no llama tanto la atención el vestido. Entonces el vestido sería el fondo, o sea, lo secundario, y el collar que trasluce, ¿verdad? Por el brillo, sería la figura. Bueno, clarividencia no es una ley, no es un principio perceptual. La semejanza, la ley de semejanza, sí, este es un principio que consiste en agrupar los elementos que tienen parecido. Agrupar los objetos con parecidos similares. Entonces, ahí estamos hablando de la ley de semejanza. Listo, chicos, muy bien. Vamos bien entonces, ¿verdad? ¿Vamos bien? En la pregunta 4, la respuesta sería la cuarta alternativa, completamiento. 5. Jeremías, cuando escucha a alguien caminar con tacos o sobre la madera, cree que dicho sonido es porque están tocando la puerta. Según el caso mencionado, es posible que se trate de una alteración perceptual llamada. ¿Qué alteración perceptual presenta Jeremías? Uy, ya salió la respuesta. ¿Te salió la A? Acá tengo dos respuestas. Antes de que sale, marcaste la A. Muy bien, muy bien. Gianfranco, sí, esa es la respuesta. La A. Ángelo me dice la A. Núñez también me dice la A. Castro, Cuya,
Urco, al igual que Will, y Castro, la alternativa A. Cierto, es un caso de ilusión, ¿no? Si hablamos de trastornos, trastornos de la percepción, alteraciones de la percepción, hay dos alteraciones principales. Uno de ellos es la ilusión y el otro es la alucinación. La ilusión es un trastorno leve, en cambio la alucinación es un trastorno grave. En la ilusión el estímulo sí está presente, en cambio en la alucinación no hay estímulo presente. Se capta algo que no existe en la alucinación. En cambio en la ilusión se capta algo que sí existe, lo malo es que lo captamos distorsionado. Por ejemplo, acá alguien está caminando con sus tacos. Cuando escucha caminar con tacos, cuando alguien está caminando con sus tacos o cuando alguien está caminando sobre la madera, Jeremías lo distorsiona, escucha mal. Entonces, él en vez de escuchar los tacos de la persona, él en vez de escuchar los sonidos de las pisadas que da esa persona al caminar sobre la madera, él escucha como si alguien estuviera tocando la puerta. Es más, sale corriendo a abrir la puerta y no hay nadie, ¿verdad? No sé si alguna vez te ha pasado. Entonces, escuchas un sonido como si hubieran estado tocando la puerta y sales y al final no es, ¿no? Es otra persona que acaba de pasar caminando con sus tacos o sobre la madera que proporciona mayor sonido, ¿verdad? Si hemos escuchado mal, entonces nos ha ocurrido un caso de ilusión. Si hemos escuchado mal, nos ha ocurrido un caso de ilusión. Por ahí me preguntan, ¿y qué es la clarividencia, profesora? Bueno, algunas personas argumentan tener un sexto sentido, o sea, poder ver el futuro, y a eso se le llama clarividencia. Desde el punto de vista psicológico, la clarividencia y la telepatía, así como la telequinesis, no está demostrado. Los que argumentan poder ver el futuro, clarividencia. Los que argumentan leer la mente de la otra persona, telepatía. Y los que argumentan que con la mente pueden distorsionar los objetos, torcer los objetos, eso se llama telequinesis. Telequinesis. Y no está demostrado, o sea, no hay forma, no hay comprobación. Hubo una vez en Inglaterra, supuestamente una comprobación donde un personaje tenía telequinesis, o sea, con la mente podía mover, distorsionar los objetos, y los objetos sí, con solo mirarlo se distorsionaba, o sea, casi los investigadores le creen, hasta que revisaron debajo de la mesa donde estaban los objetos que se torcían, revisaron debajo de la mesa y encontraron objetos metálicos que generaba la distorsión del objeto, o sea, todo era una estafa. Entonces, no es cierto, ¿no? La telepatía tampoco. Han hecho pruebas donde una persona que argumenta tener telepatía dibuje lo que supuestamente la otra persona está pensando y de los 5 dibujos solamente ha coincidido en uno y a medias, o sea, y el resto no. Entonces no hay científicamente, la psicología no acepta, recuerda que la ciencia solamente acepta lo comprobable o lo demostrable, y el resto es cualquier otra cosa menos ciencia. Ya, seguimos entonces. La respuesta es ilusión, ¿verdad? La respuesta es ilusión, trastorno leve cada vez que yo me confundo. Producto del apuro, me confundí. En lugar de marcar la clave A, marqué la clave B. O borré la clave equivocada o la respuesta equivocada. Entonces, porque lo que pasa es que como estoy nervioso, estoy nerviosa, he visto mal. Ah, es que la pregunta estaba borrosa, profesora, las claves también. Y he visto mal. Entonces, en este caso hablamos de ilusión. Cuando nos confundimos, confundo la voz de mi mamá, me está llamando, salgo corriendo, pienso que me llama, es su voz, me llama por mi nombre, y al final era otra señora que estaba llamando a otra persona. Pero si yo me confundí, en ese caso se llama ilusión. Nos confundimos, ¿no? Queremos ver pasar a nuestra amiga. Emma, le pasamos la voz dándole un golpecito leve en el hombro y voltea y es otra persona. Uy, discúlpame, es que igualita la ropa, el cabello, me confundí, ¿no? Perdón, discúlpame, porque molesta, nos mira, ¿no? También sería caso de ilusión, ¿ya? Me preguntan qué es agnosia. La agnosia también es un trastorno de la percepción, en la cual la persona tiene problema en el reconocimiento, en la percepción, pero del reconocimiento. Un paciente con agnosia no reconoce los objetos que le damos.
Por ejemplo, si te dicen cierra los ojos, si te dicen cierra los ojos y te voy a dar objetos y con los ojos cerrados me reconoces, entonces estás con los ojos cerrados y, por ejemplo, te dan una taza y tú tocas la taza, ¿verdad? El entorno de la taza, la cita de la taza y tú dices, ah, es una taza. Muy bien, no hay agnosia en ese caso. Luego te dan un control remoto de repente, ¿no? Tocas el control remoto, estás tratando de reconocer qué cosa te han dado, tocas los botoncitos por la forma, control remoto, entonces eso significa que no tienes agnosia. La persona que tiene agnosia tiene problemas en el reconocimiento. Tú le das una taza, por ejemplo, y te puede decir que es un control remoto. A ver, ¿qué cosa te he dado? Y toca, ¿no? A ver, a la taza lo piensa que es control remoto o que es un lapicero. Lo peor es que lo reconoce con algo que ni siquiera tiene un parecido, ¿verdad? Ni siquiera tiene un parecido. O sea, la taza con control remoto o la taza con lapicero. ¿En qué parte el lapicero se parece a la taza? De ninguno, ¿sí o no? Entonces, en ese caso se llama agnosia porque para nada se va a reconocer. Le das un lapicero y te dice, es una tetera. O sea, es un trastorno del reconocimiento. Ya, en ese caso es agnosia. Ahora, ¿qué pasa en la alucinación? En el caso de la alucinación no hay estímulo, ¿verdad? O sea, no existe el estímulo. A ver, saluda a mi compañero que está acá a mi costado sentado. ¿Quién, profesor? A ver, gire su pantalla. ¿Cuál compañero que está a su costado? ¿O cuál señorita que está a su costado? No hay nadie. O sea, no hay nadie. Sin embargo, yo creo ver a esa persona o escuchar voces que no existen. En este caso sería alucinación. Ya es un trastorno grave producido por drogas, producido por, en este caso, fiebre exagerada, la fiebre que generalmente se manifiesta cuando tenemos infección a algo. Cuando la fiebre se eleva, es mejor bajar la fiebre de forma inmediata porque los estados febriles intensos pueden generar alucinaciones. Profesora, eso significa que si mi familiar tiene COVID y la fiebre está ya cerca de 40, puede empezar a tener alucinaciones, sí. Es por eso de que inmediatamente consultamos al médico para que le dé una pastilla y podamos bajarle, pueda bajarse la fiebre, aunque sea con agua, con trapito húmedo, ¿verdad? Porque la fiebre exagerada genera estados alucinatorios, al igual que los trastornos mentales. La esquizofrenia, la paranoia son trastornos mentales que se caracterizan porque uno de sus principales síntomas es el estado alucinatorio. Entonces, en las 5 la respuesta es la alternativa a ilusión. Hay ilusión objetiva y hay ilusión subjetiva. Cuando, cuando la distorsión es por estado emocional, la ilusión sería subjetiva, pero cuando la distorsión es por el mismo objeto, como en este caso, ¿no? El mismo objeto, el mismo sonido, el mismo objeto está generando la distorsión, no te mencionan las emociones para nada, ni de forma directa ni de forma indirecta. Entonces, cuando no te mencionan las emociones, ilusión objetiva. En cambio, si dijera Jeremías está viendo una película de terror y producto del miedo cree escuchar pasos, sonidos, ahí sí, ¿no? Ahí sí podemos hablar de ilusión subjetiva cuando es producto del miedo, ¿verdad? Confunde los sonidos de los pasos con espíritus. En ese caso ya sería ilusión subjetiva. Pero aquí, este caso, por ejemplo, no te menciona las emociones. Objetiva entonces. En la 6, un joven, luego de una operación cerebral, no pudo volver a recordar, recuerda que evocar es lo mismo que recordar. Un joven, luego de una operación cerebral, no pudo volver a recordar su pasado. No ha podido recordar su pasado. En este caso, identifique la secuencia correcta de verdadero o falso. A ver qué sucede con el joven si no puede recordar su pasado. 1. ¿Es posible que el joven sufra alguna alteración de la memoria? Sí. Si no puede recordar su pasado, es posible que sí sufra algún trastorno o alteración de la memoria. Es más, si yo quiero saber qué trastorno de la memoria sufre esta persona, amnesia. Cuando uno no puede recordar el pasado, amnesia. Cuando uno no puede recordar el pasado, amnesia. En la amnesia se pierde la memoria, ¿verdad?
Entonces, sí es posible que este joven tenga alguna alteración en la memoria. Probablemente tiene amnesia. Entonces la 1 sería verdadero. En la 2 me dice, solo se trata de un olvido común, a pesar, a pesar del daño cerebral. Que yo sepa, los daños cerebrales no generan olvidos. Los daños cerebrales no generan olvidos. Falso, ¿no? Sería falso. Los daños cerebrales a la altura, principalmente a la altura del lóbulo temporal, los daños cerebrales principalmente a la altura del lóbulo temporal, los daños cerebrales sí generan amnesia. Hay amnesia por daños cerebrales. Hay amnesia también por la edad, como el Alzheimer, ¿verdad? Hay amnesias por trauma. En este caso tuvo una operación al cerebro, tuvo una operación cerebral, entonces probablemente en la operación cerebral sí se ha presentado un daño cerebral. Siempre hay un riesgo, ¿no? Cuando uno recibe una operación cerebral, siempre hay un riesgo. Puede ser que la operación, como toda operación, puede ser que sea exitosa, pero el médico cuando opera a veces se demora 3, 4, 5 horas operando. Es que tiene que hacer los cortes de manera precisa, milimetrada. Cualquier error pequeñísimo podría perjudicar y causar pues un daño cerebral. Entonces, en este caso, por ejemplo, no es un olvido común. No es común que uno pues luego un accidente, si antes recordaba bien, ahora ya no puede recordar su pasado. Falso, ¿no? En la 3, por los síntomas, el joven sufre de una alteración denominada amnesia. Cierto, por los síntomas, el joven sí sufre de la amnesia, sobre todo de la amnesia retrógrada. La amnesia retrógrada es el tipo de amnesia en la cual uno no puede recordar el pasado. En la amnesia retrógrada uno no puede recordar el pasado. En cambio, en la anterógrada uno no puede recordar las cosas que recién está haciendo. Las cosas que recién está haciendo ocurren en la anterógrada. En la retrógrada desaparece lo pasado. Entonces, ¿cuáles eran verdaderos? La primera, ¿no? La primera es verdadero, la segunda es falso y la tercera es verdadero. Verdadero, falso, verdadero. ¿Eh? Vamos a elegir la respuesta. Verdadero, falso, verdadero. Está en la tercera alternativa. Quiere decir en la alternativa C. En la alternativa C. Entonces, Will, la alternativa C sale. Muy bien. Está bien tu respuesta, Will. Castro, Carla, también está bien tu respuesta. Alex también me dijo que salía la alternativa C, y es cierto, estamos verificando que la 6 sale esa alternativa. Pasamos a la preguntita número 7. Pedro está completamente seguro que su infancia, debe ser que en su infancia debe ser, ¿no? Pedro está completamente seguro que en su infancia jugó en un estadio de fútbol que lo construyeron cuando él ya era un adulto. O sea, él está seguro, ¿no? Que en su infancia ha jugado en un estadio de fútbol que lo han construido cuando él ya era adulto. A ver, ¿qué está pasando con Pedro? Vamos a colocar las alternativas. ¿Qué es lo que está sucediendo con Pedro? ¿Qué marcaste? La 7, para amnesia. Han marcado para amnesia. La cuarta alternativa, ¿verdad? La cuarta alternativa. Así es, Camila. Entonces sí, sale la cuarta alternativa. Kevin también le sale la cuarta alternativa. Yopla, la cuarta alternativa. Cuya, Will, Urco y Castro también me mencionan la cuarta alternativa, paramnesia. Es un caso de paramnesia. La paramnesia es un trastorno también de la memoria. Bueno, todos ellos son trastornos. En estas alternativas, todos son trastornos. En la amnesia se pierde la memoria, en cambio en la hipernesia hay mucha memoria, recuerdo exagerado de cosas que no tienen importancia, recuerdo detallado de cosas innecesarias en la hipernesia. En la disnesia hay debilidad, o sea, no se pierde la memoria, pero sí se debilita, o sea, ya no es como antes. Para recordar necesitamos hacer el doble o hasta el triple de esfuerzo.
Ya no es como antes nuestra memoria en la disnesia. Y en la paramnesia hay alucinaciones, porque él dice que está jugando en un estadio, ha jugado en un estadio, ¿verdad? Pero también argumenta de que ese estadio lo han construido cuando él era adulto. O sea, está completamente seguro que en su infancia jugó en un estadio que lo construyeron cuando era adulto. ¿Cómo es posible eso, no? Este, que juegue durante su infancia en ese estadio, pero resulta que dicho estadio lo han construido cuando él ya era adulto. Entonces, ¿cómo ha jugado de pequeñito? Entonces, él está seguro para remate, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de un trastorno llamado paramnesia, ¿verdad? Falso reconocimiento, por supuesto, es un falso reconocimiento. La paramnesia altera la etapa de la memoria llamado reconocimiento, es un falso reconocimiento. Es una alucinación, porque esto de acá no es cierto, no es verdad. Si en la infancia jugó, pero lo construyeron de adulto, entonces ni siquiera tiene coherencia esta explicación, ¿verdad? Entonces, sería un caso de paramnesia. A ver, por ahí me están consultando cuál es la diferencia entre la ilusión y la paramnesia. Bueno, ambos son trastornos, se parecen en que ambos son trastornos, pero se diferencian en que son trastornos de diferentes temas. En el caso de la ilusión es un trastorno en la percepción, o sea, a la hora de interpretar. Pero en el caso de la paramnesia es un trastorno de la memoria. O sea, cada uno tiene su propia, en este caso, su propio tema que lo altera, que lo distorsiona. Ahí está la diferencia entonces. Hay trastornos perceptuales y muy aparte hay trastornos de la memoria. Déjà vu, a ver, Castro, déjà vu o déjà vu, sí, sí es cierto, es un caso de déjà vu. La paramnesia se clasificaba en tres tipos, ¿verdad? En el déjà vu o fenómeno de lo ya visto, en el jamais vu o fenómeno de lo nunca visto y en la ecmesia. En este caso es un tipo de paramnesia, pero el primero, el déjà vu. O sea, él cree que ya estuvo ahí, es más, él cree que ya jugó ahí en ese estadio, él cree que ya construyeron ese estadio, cosa que nunca pasó. Entonces le ha ocurrido un déjà vu. Listo. A ver, por ahí quieren un ejemplo de hipernesia. Ya, por ejemplo, los pacientes que sufren de depresión, casi todos los pacientes que sufren de depresión padecen de hipernesia, o sea, tienen una memoria exagerada, una memoria detallada. ¿Y qué cosas recuerdan mucho? Las cosas tristes, ¿verdad? Si es depresión por haber terminado con el enamorado, se acuerda de qué día se le declaró, la última palabra que le dijo cuando puso fin a su relación, se acuerda de la primera cancioncita que bailaron, la primera película que fueron a ver cuando recién cumplían la semanita de enamorados, o sea, ya no están, o sea, ya terminó la relación, y está la señorita o el jovencito ahí martirizándose con cada uno de esos recuerdos. ¿No? Se recuerda hasta cada gesto que realizaba esa persona. Entonces, eso es un ejemplo de hipernesia. Las personas que sufren por cuadros depresivos padecen de hipernesia. Pero también sabemos que los cuadros depresivos no solo es por rupturas sentimentales. Por ejemplo, puede ser también por la muerte de un familiar. Profesor, he perdido a mi tía, mi prima, mi papá por culpa del coronavirus y estoy pasando por un cuadro depresivo y entonces, aparte de que hay una melancolía extrema, uno recuerda mucho, ¿no? O sea, pasa los días y seguimos recordando y recordando a ese familiar. En vez de quedarnos con el recuerdo bonito y ahí nomás dejarlo, continuar, cumplir nuestras metas, estamos recordando y recordando las cosas tristes que nos pone triste. Entonces, recordamos que nos decía nuestra mamá o recordamos que nos decía nuestro padre, recordamos hasta la última palabra que dijo antes de que sea hospitalizado y está ahí el recuerdo en la mente que aparece, aparece y aparece. Y no quiero pensar ya en eso, profesora, porque la verdad ya me he puesto muy mal varias veces. O tal vez le pasa a un familiar, ¿no? Que está pasando por este episodio depresivo. Entonces tiene hipernesia, o sea, memoria exagerada, de recuerdos tristes. En el caso de la hipernesia, asociada a la depresión, memoria exagerada de cosas tristes.
Ahora, perder nuestra casa, perder nuestro trabajo, muchos han perdido hasta su empresa, su ahorro de toda la vida, también puede causar cuadros depresivos también, ¿ya? ¿Qué otras personas, aparte de pacientes depresivos, pueden sufrir de hipernesia? También cuando pasamos episodios de exaltación o alegría extrema, cuando estamos muy contentos, muy emocionados, muy eufóricos porque acabamos de ganar millones de dólares en un sorteo, entonces empezamos a recordar todo. También nos puede pasar hipernesia cuando estamos en peligro, por ejemplo, ante una balacera, ante un terremoto, te caes, por ejemplo, te resbalas, te caes a un río y mientras que estás ahí, ¿no? Nadando por tu vida, tratando de conseguir una rama, una piedra, donde sujetarte, profesora, toda mi vida me acordé en un segundo. También hay en ese caso hipernesia. Listo, para aquellos que me están consultando, ¿qué es la hipernesia? Ejemplitos sobre todo me han pedido, ya les acabo de mencionar, las personas con cuadros depresivos, las personas que padecen episodios de exaltación o alegría extrema, así como las personas que están en peligro, por ejemplo, al caerse a un río o a un pozo, entonces pueden pasar por cuadros de hipernesia. Listo, a ver, por acá tengo otra consultita, a ver. Y si recuerdan, los detalles de todo, profesora, me dice, ah, ya, sí, sí es cierto, se acuerdan de todo, ¿no? Si es el recuerdo de un familiar, se acuerdan todo, ¿no? O sea, hasta su sonrisa, qué dijo, el gesto, cómo se sentó, sus pestañitas, sus ojitos. Entonces la persona recuerda de forma muy exagerada, ¿ya? También hay otros trastornos relacionados con la hipernesia. ¿Cierto, chicos? Muy bien, entonces en la 7 la respuesta es paramnesia. La paramnesia es un trastorno, todos ellos son trastornos de la memoria, solo que en la paramnesia uno recuerda algo que no es cierto, es un recuerdo falso, eso jamás sucedió, ¿verdad? Eso jamás ocurrió. En la pregunta 8, un niño de varios meses recuerda cómo se escribe una palabra porque lo había escrito 100 veces en la pizarra. Respecto al caso mencionado, el poder recordar es propio de la etapa. Si este pequeñito recuerda esa palabra, ¿con cuál de las etapas de la memoria se relacionan? La etapa del recuerdo. ¿Cuál es la etapa del recuerdo? A ver, la C, ¿cierto? La C. Ángelo me dice la C. Cuya también me dice la C. La etapa la etapa del recuerdo, en la pregunta número 8, la etapa del recuerdo sería la C. En la 8, entonces, la respuesta sería la alternativa C. Todas estas alternativas son etapas de la memoria. La primera etapa de la memoria es la fijación. La segunda etapa de la memoria es la conservación. La tercera etapa de la memoria es la evocación. Estas tres primeras etapas son secuenciales. Primero, fijamos la información. Luego almacenamos la información y luego recordamos la información. Cuando recordamos, eso se llama evocación. Y este pequeñito recuerda, ¿verdad? Le han hecho escribir unas 100 veces en la pizarra. Bueno, ese es un castigo que antes se realizaba. Ahora ya no hay ese tipo de castigo. Ah, te portaste mal y el profesor le dice, escribe 100 veces en la pizarra cómo debes comportarte. Ahora ya no hay eso, ¿no? Antes, sí, en mi época, por ejemplo, en la época de mis padres, por ejemplo, así como en la mía, había ese tipo de castigo. Te portas mal, 100 veces tenías que escribir en la pizarra o en tu cuaderno, 100 veces. Y claro, de tanto escribir así, ¿quién no se va a grabar? Pues lo que nos están llegando a sugerir. Se recuerda, entonces dice que se recuerda cómo escribe o cómo se escribe una palabra, ¿verdad? Entonces, cuando te equivocas en el dictado y te dice, escribe esa palabra varias veces, algunos me están confesando que sí han tenido ese castigo, las famosas planas, ¿no? En el cuaderno. Ya cansa también de tanto escribir. Con la justa llegamos a 50 palabras. Y eso, ¿no? Pero no sales hasta que lleguen las 100 palabras.
Entonces, reconocimiento, evocación. Claro, el recuerdo es la evocación. Ahí están las 3 primeras etapas, pero la respuesta sería evocación. La fijación es cuando recién observamos el estímulo que queremos almacenar. La conservación es cuando lo almacenamos y la evocación es cuando recordamos. Por ejemplo, cuando tú miras esta diapositiva, estás en la primera etapa que es la fijación. Cuando escuchas lo que la profesora está explicando y estás almacenando, ¿verdad? Estamos almacenando en nuestro cerebro, ya estaríamos hablando de la conservación. Y cuando luego te toman tu temático, tu examen semanal, tu examen de salida o tu simulacro, ¿verdad? Lo que intentamos es recordar y el recuerdo se llama evocación. Vamos a un centro comercial por primera vez, y lo primero que hacemos es mirar, ¿no? Si es grande, es pequeño, es amplio, tiene escaleras eléctricas, nos fijamos cómo es ese lugar. Luego conservamos, almacenamos todos los sitios que estamos llegando a caminar en ese centro comercial y si volvemos a regresar, ya sabemos si está en el segundo piso o en el tercer piso el área de cine, en el segundo piso o tercer piso el área de comida, regresamos a ese lugar porque nos recordamos. El reconocimiento, en cambio, es aceptar que esa experiencia es nuestra, es aceptar que esa experiencia nos pertenece. ¿Qué has hecho hace 2 horas? Tal curso, profesora. ¿Estás seguro? Sí, profesora. Cuando nosotros estamos seguros de cada hecho, de cada experiencia, de cada actividad realizada, somos conscientes que esa vivencia nos pertenece, lo hemos tenido, eso se llama etapa del reconocimiento, ¿ya? El día de ayer te he visto paseando por un centro comercial. No era yo profesora, pero igualito. No se habrá confundido por la mascarilla, pero eras igualito. No, profesora, yo no era. A esa hora, el día de ayer, a esa hora, a las 4 de la tarde, estaba lavando mi ropa y testigo es mi abuelita. Entonces, en el reconocimiento aceptamos, ¿no? Que esa experiencia es nuestra o a lo mejor no lo hemos vivido. Entonces, aceptar una vivencia, ser conscientes de cada una de las experiencias que tenemos, eso se llama etapa del reconocimiento. Acá falta una etapa más, solamente le han puesto las 4 primeras etapas. La última etapa que falta es la etapa de la localización. En la localización no solamente recordamos, en la localización, aparte del recuerdo, ubicamos en un cierto lugar. Cuando el recuerdo está ubicado en un cierto lugar, en un cierto tiempo, ahí sí hablaríamos de la localización. La pregunta 8, por ejemplo, para que sea localización, tendrían que mencionarte el tiempo o el espacio, ¿verdad? Recuerdo que hace 5 años me dieron ese castigo. Recuerdo que hace 10 años me dieron ese castigo de hacer planillas. Recuerdo que en el 2007 me equivoqué al escribir una palabra y me dieron ese castigo. Recuerdo justo que fue en el 2007 a las 10 de la mañana en el curso de tal profesor. Entonces, cuando ya tú exactamente puedes ubicar en un cierto tiempo o espacio, en ese caso estaríamos hablando de la localización. Ya, ahora sí, vamos a pasar a la preguntita 9. ¿Qué término describiría mejor la imaginación creadora? ¿Con cuál de los términos que se encuentra ahí podemos describir mejor la imaginación creadora? Porque hay 2 tipos de imaginación, ¿verdad? Hay una imaginación reproductora y hay una imaginación creadora. En este caso, la imaginación creadora, ¿con cuál lo identificas? A ver, Castro, Cuya y Urco lo identifican con la cuarta alternativa. ¿Cierto? Esa es la respuesta, la cuarta alternativa. La imaginación creadora es original, es novedosa, es distinta, ¿verdad? Es distinta. Es más, se relaciona con el pensamiento divergente, es creativo. Y tú sabes que si algo es creativo, tiene que ser original. La copia no es creatividad. Profesora, he escrito mi obra literaria. A ver, ¿qué tan creativa es tu obra literaria? Y al final, el título es igual que otro personaje, la carátula igual que otro libro, el texto lo mismo, ¿no? Como varias películas, pocas películas tienen diferente trama, diferente secuencia, ¿verdad? Para que algo sea creativo o muy creativo, tiene que ser original.
novedoso, distinto, diferente, por supuesto. Es como un concurso de dibujo, un concurso de pintura, un concurso de escultura, innovador. Muy bien, Leonela, tiene que ser innovador. Entonces, se premia en un concurso de donde dejamos volar nuestra imaginación o creatividad, se premia la originalidad, se premia la innovación, eso se premia. Pero si es igualito que el resto, el que recibe el premio reclamamos, ¿no? ¿Cómo es posible? Ahí no hay nada de imaginación creadora. Entonces, tiene que ser diferente, ¿verdad? Entonces, hay dos tipos de imaginación, la creadora y la reproductora. En cambio, la reproductora sí es común. Imagínate un árbol. Todos podemos imaginarnos un árbol. Imagínate un río, imagínate una laguna, imagínate un paisaje, imagínate una catarata. O sea, en el otro tipo de imaginación, en la reproductora, no hay nada diferente, no hay nada distinto. En cambio, en la imaginación creadora sí hay cosas originales, novedosas, innovadoras. Y pocas obras literarias, por ejemplo, dejan volar tu imaginación, hasta ofrecen personajes nuevos, ¿sí? El final, profesora, ni me lo imaginaba, fue distinto el final. Las películas, por ejemplo, futuristas, yo no sé si te gustan las películas futuristas, las películas científicas futuristas, ¿verdad? Esas películas donde nos dicen de acá a 5 o 10 años si va a haber, por ejemplo, naves espaciales, si va a haber, por ejemplo, autos voladores, si va a haber teletransportación, por ejemplo, hacen uso bastante de la imaginación creadora. Claro, o sea, la película de ciencia ficción también hace mucho uso de la imaginación creadora, ¿verdad? Y cuando premian la película, también premian, ¿no?, a esa innovación, a ese hecho distinto a lo demás. Por supuesto, entonces, en la pregunta 9 sería imaginación creadora. 10. Gracias a la creatividad, los seres humanos hemos creado vehículos, hemos creado medicamentos, hemos creado expresiones artísticas y varias cosas más, ¿verdad? Imagínate que no hubiese creatividad. O sea, la creatividad nos ha salvado. Nos ha salvado porque gracias a los vehículos podemos llegar temprano al trabajo o temprano al estudio. ¿Te sale la C? Algunos me están respondiendo la C. A ver, ¿qué te preguntan? Ah, ya. Solamente te pide las afirmaciones correctas. Listo, a ver. La C le sale a algunos. A algunos me dicen que la primera es falso. ¿Ya? La C también te sale, Urco. Leonela, también te sale la C. Ya, vamos a verificar, ¿sí? A ver, vamos a verificar. A ver, decíamos que felizmente gracias a la creatividad se han podido crear, valga la redundancia, cosas nuevas, ¿no? Porque hemos dicho que la creatividad tiene que ser novadora, cosas nuevas. Antes, por ejemplo, no habían vehículos, habían carretas. Las carretas, te subías a la carreta y el caballo cabalgaba y así ibas de un distrito, bueno, de una provincia, de una región a otra región. Imagínate cuánto tiempo duraba, ¿verdad?, trasladarnos en una carreta. O cuánto tiempo duraba trasladarnos a pie. Imagínate que no hay carro, ¿no? Ir hasta Chosica, ir hasta Chaclacayo. Entonces los vehículos nos han facilitado la vida. Entonces el personaje, el sujeto que ha creado el primer vehículo, ¿verdad? ¿Qué tal imaginación, qué tal creatividad para poder construir eso y poder llegar rápido a nuestro destino? ¿Sí? Bueno, gracias a la creatividad también se han creado medicamentos, también la medicina. Antes, por ejemplo, las enfermedades, algunas enfermedades que ahora tienen cura, o al menos ha disminuido los síntomas, gracias a los medicamentos, muchas vidas se han salvado. Antes, por ejemplo, la gripe, esa gripe que nosotros tenemos, la gripe común, por ejemplo, antes mataba a las personas. O sea, si tú tenías gripe, ya bueno, adiós, ¿no? Adiós nuestra existencia, adiós nuestra vida. Si uno tenía, por ejemplo, TBC,
tuberculosis, también uno se moría de TBC. Ahora hay tratamiento para la TBC, para la tuberculosis, para diferentes enfermedades. El SIDA también, por ejemplo, las personas podían morir de SIDA. Ahora existen tratamientos retrovirales si es que la persona llega a contagiarse de SIDA, pero la idea es detectarlo a tiempo, ¿no? Hacerse la prueba de ELISA a tiempo. El cáncer también, ¿verdad? Entonces, quien ha creado los medicamentos, las vacunas, por ejemplo, en la actualidad, entonces, ¿qué tal imaginación, qué tal creatividad para poder haber plasmado eso, ¿no? Y gracias a ello se han salvado muchas vidas, ¿verdad? Y también expresiones artísticas, pero me pide que yo elija solamente las afirmaciones correctas. La uno me dice, la creatividad es una facultad de los animales. Los animales son creativos, profesora, mi perrito es muy creativo. Si usted escuchara su ladrido, ladra de forma creativa. No, 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 pues ¿cómo los animalitos van a ser creativos? Ya hemos dicho que por instinto tienen aprendizaje, pero ellos, su conducta es común, es el de la mayoría, ¿verdad? Por instinto. Falso sería entonces. Así es, Kevin. Falso es la uno. La dos. La imaginación y la creatividad son lo mismo. A ver, ¿qué opinas? ¿La imaginación y la creatividad son lo mismo? ¿Son iguales? ¿Verdadero o falso? Falso, por supuesto. Es falso, Ricardo, es falso, Camila, es falso, Jimena, es falso. Bueno, tienen parecidos porque ambos son procesos cognitivos, ¿verdad? Ambos se relacionan también, pero son diferentes. En la imaginación lo que hacemos es creamos imágenes, solamente creamos imágenes. En cambio, en la creatividad plasmamos el producto, el producto. Para yo crear algo, primero tengo que imaginar, o sea, primero es la imaginación. Si hablamos de secuencias, primero es la imaginación y luego es la creatividad, ¿ya? Por ejemplo, un auto volador, que ahora existe, ¿no? Sí hay auto volador, sí hay. Cuesta una millonada, ¿verdad? Todavía está en exhibición, pero sí hay. Hasta hay patines voladores. O sea, esos patines que nosotros usamos para trasladarlos, aparte hay patines voladores, pero se puede volar o sobrevolar a una pequeña altura y una pequeña distancia por el momento. Pero sí hay patines voladores. Sí existe, chicos. Imagínate, ¿verdad? Lo imposible, posible en la actualidad. Entonces, pero para que alguien pueda crear esos autos voladores o esos patines voladores, para crear ese producto, primero, ¿qué ha tenido que hacer? Imaginarse. A ver, se imagina, ¿no? ¿Cómo sería? ¿De qué manera? ¿Qué materiales voy a usar? O sea, primero es la imaginación, primero nos imaginamos y después recién creamos, plasmamos, dibujamos, armamos un vehículo, por ejemplo. Entonces, el primero solamente es crear imágenes, organizar imágenes, formar imágenes, de ahí que viene la palabra imagina, de imágenes. El segundo, creatividad, viene de creare, o en latín creare, crear, o sea, hacer productos, plasmar resultados. O sea, no son iguales. Y la tres, falso sería entonces la dos, ¿no? Falso. La tres me dice, ¿la creatividad y la imaginación son innovadoras? Sí, la creatividad tiene que ser nueva, innovadora, y la imaginación, sobre todo la imaginación creativa tiene que ser innovadora. Ambos. Es más, cuando yo digo, esa señorita tiene buena imaginación, tiene buena creatividad, no me refiero a lo común, sino a lo innovador. Ese jovencito tiene buena imaginación, buena creatividad. Hasta para resolver ese problema matemático no usó la fórmula. O sea, tuvo su propio estilo de resolver ese problema matemático. Qué innovador, ¿no? Entonces, en ese caso, estamos hablando de que es correcto. La 3 es correcto. La 3 sí es correcto, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la secuencia? A ver, la primera era falso, la segunda también falso, y la tercera era correcta. La tercera era correcta. A ver, es solo 3, ¿no? Solo 3. Acá dice solo uno, no está mal.
Vamos a corregir la pregunta número 10, ¿ya? A ver, ya perdí mi lapicerito. La pregunta número 10 es la alternativa, la C. La C. Solamente sale el enunciado 3. ¿Ya, chicos? Ya acabamos de decir que no es cierto, los animales no tienen creatividad. Entonces, la 1 es falso, la 2 también es falso, y la 3 es lo único que sería verdadero. La C. Yo lo voy a corregir antes de subirlo al intranet. Yo voy a corregir la pregunta 10, sale la alternativa C. ¿Correcto? Listo, a ver, por ahí me preguntan, me dicen, a ver, no entiendo esa pregunta. ¿El ser no está clasificado como animal? Ah, ya, el ser humano no está clasificado como animal. El ser humano es un animal evolucionado, es un animal pensante, pero cuando acá me dice animales, así es, así solamente animales, hace referencia al perrito, al gatito, al conejo, a nuestras gallinas, a eso se refiere. Entonces, el conejo, el perrito, el gatito, las gallinas, ¿tienen creatividad? No, ¿verdad? Por eso estamos considerando como falso. Muy bien, ahora sí. Si hay dudas, me dicen, no hay problema, chicos. Pasamos a la pregunta 11. Ya, listo. Listo, Sandra. Muy bien. La 11 me dice, en los siguientes enunciados identifique los mitos sexuales. A ver, ¿cuál de las alternativas es considerado un mito? Acá no se nota, ¿no? ¿Cuál de las alternativas es considerado como un mito? ¿Qué te salió en la 11? La cuarta alternativa, ¿sí? Ustedes tienen la pregunta felizmente, no se nota la 11, no se nota. A ver, ¿cuál ha sido la pregunta en la 11? Ahorita me avisan, ¿ya? Me dicen que sale la cuarta alternativa. Ya, a ver, la cuarta. Algunos están en duda entre la primera y la cuarta alternativa. Otros la cuarta alternativa. Se mantienen en la cuarta alternativa. Andrea también, Urco también. Camila también me dice la cuarta alternativa, al igual que Gianfranco. Bueno, habría que averiguar qué son los mitos sexuales. Bueno, los mitos sexuales son informaciones falsas, informaciones incorrectas, creencias, ¿no? Los mitos y creencias. Las creencias son falsos. Ocurren los mitos por falta de una adecuada información. Cuando no hay una adecuada información, a veces la información se distorsiona y crea mitos. Cuando una información acerca de la sexualidad no es correcta, crea mitos. Los mitos sexuales también se han producido porque antes eran considerados como verdaderos, pero ahora, como ya hay una investigación más rigurosa, se ha demostrado que eso no es cierto, que todo eso es completamente falso. Entonces, las informaciones acerca de la sexualidad erróneas, las informaciones acerca de la sexualidad incorrectas, falsas, porque falta actualizar, porque antes era así, pero ahora ya no es, porque ahora ya se conoce mejor los aspectos sexuales. Entonces, a esas informaciones falsas o incorrectas se le conoce como mitos sexuales. Cuando tú tengas una duda acerca de la sexualidad, seguramente has tenido en algún momento varias dudas acerca de la sexualidad, los adolescentes suelen consultarle a sus amigos cuando tienen dudas sobre la sexualidad, a sus primos cuando tienen dudas sobre la sexualidad. O sea, le consultas a las peores personas en el sentido de que ellos tienen tu misma edad y también tienen varias dudas, al igual que ustedes. Por lo tanto, te responden algo que ellos mismos no creen estar seguros. Creo que sí, así he escuchado, me parece que sí, tú por si acaso, sigue aquello, ¿no? Y al final, embarazo, ¿verdad? Ocurre el embarazo porque no hemos buscado la información adecuada, hemos ido a buscar la información en la persona que no sabe, en la persona que desconoce, en la persona que está igual que desinformado que nosotros. Entonces, le creemos a ese amigo o a esa amiga porque le tenemos pues una bonita amistad, le creemos a ese familiar porque seguramente le está pasando lo mismo y al final una de las consecuencias de los mitos sexuales es que al no darte cuenta que esa información es falsa, embarazo. Ocurre en embarazo precoz. El embarazo precoz es el embarazo no deseado, ¿verdad? El embarazo no planificado porque tú no querías todavía tener bebé a esa edad.
No solamente los mitos sexuales pueden generar embarazos, también pueden generar contagios de enfermedades o infecciones de transmisión sexual. ¿Cuál de todos es mito? La mayoría me dijo la cuarta alternativa. A ver, vamos a verificar. Uno dice, si tengo relaciones sexuales por primera vez, ¿no se producen embarazos? ¿Esto es verdadero o falso? Si tengo relaciones sexuales por primera vez, ¿no se producen embarazos? Falso, ¿no? Recontra falso. Falsazo, profesora, me dicen. Claro, es recontra falso. Esto de acá es un mito. ¿Sí? Esto de acá es un mito. Si tengo relaciones sexuales por primera vez, ¿no hay embarazo? Mentira, ¿verdad? Entonces sí existe el embarazo. A partir de los 10 años, cuando un varón o una mujer a partir de los 10 años, raras veces 9, pero a partir de los 10 años, cuando un varón o o una mujer tienen relaciones sexuales, va a haber embarazo. Porque a partir de los 10 años, producto de la pubertad, las mujeres producen óvulos y los varones producen espermatozoides. Así que si por curiosidad, en este caso, o por otro motivo, realizan una relación sexual no protegida, de hecho que va a haber embarazo. Entonces, esto es un mito. Si tengo relaciones sexuales por primera vez y no va a haber embarazo, ese es un mito. A ver, la 2. A ver, la 2. ¿Qué me dice la 2? Mientras más grande sea el pene, o sea, el genital, más placer se brinda a la pareja. ¿Eso sería verdadero o sería falso? El enunciado 2 sería verdadero o sería falso. ¿Cómo que depende, chicos? ¿Cómo que depende? Solamente hay o es verdadero o es falso. Muy bien, ahora sí. Entonces me han respondido la mayoría falso, ¿verdad? Claro, es recontra falso esto de acá. Todas las informaciones falsas hemos dicho que son mitos. Las informaciones erróneas que por desconocimiento pensamos que es así son mitos. Y mucho cuidado con los mitos te puede traer consecuencias como las que ya acabamos de mencionar, ¿verdad? El tamaño del pene no garantiza el placer en la pareja. El tamaño del pene no tiene nada que ver con el placer en la pareja, porque la sexualidad, chicos, no solamente es un contacto genital. La sexualidad va desde que te gusta la persona, desde que cortejas a la persona, desde que tú brindas confianza, amor o cariño a la persona. Entonces, la sexualidad no es genital, la sexualidad es la suma de muchos componentes. Es por eso que no tiene nada que ver con el tamaño del pene. Hay personas, por ejemplo, que tienen un pene de menor tamaño y sin embargo su pareja se encuentra muy satisfecha. ¿Por qué? Porque la pareja, el esposo, el novio en este caso, ha cumplido con todos los preámbulos o con todos los protocolos de una sexualidad. ¿A qué me refiero que ha cumplido con todos los preámbulos? O sea, se ha encargado pues de estimularle, se ha encargado de que se sienta cómoda, de conversarle, de preguntarle qué le gusta, qué no le gusta. O sea, no es un jovencito o un señor que de manera egoísta lo único que ha pensado es en satisfacerse, no, sino que ha hecho todo un cortejo, ¿no? De repente por ahí una cena romántica, un brindis con un vino, un paseíto por la playa, entonces todo un preámbulo, un cortejo. Entonces, de esa manera, la sexualidad se ha encontrado satisfecha. En cambio, existe en el caso de algunos varones que puede ser que tengan el genital de mayor tamaño, pero solamente está buscando el contacto nada más, la parte sexual referido al contacto. O sea, de manera egoísta solamente piensa en él. Entonces, y al final, pues, la relación sexual terminó siendo un fracaso porque solito se ha satisfecho, pero no necesariamente la pareja, ¿verdad? Entonces, es un completo mito. Así es, el tamaño no garantiza, en este caso, pues, una buena relación sexual. El cortejo, el ser amable, el conversar, el ser cariñoso, por ejemplo, todo eso, ¿no? Sí garantiza una buena relación sexual. Si tú te vas a ir de frente al acto, tanto varones como mujeres de frente al acto, al contrario, se va a sentir esa persona utilizada, ¿verdad? ¿En qué momento se pone a evaluar, no, este chico no me conviene, o esta señorita, este jovencito no me conviene, porque ¿de qué me sirve que tenga tantos atractivos físicos si sexualmente no me siento bien? Así que pasa más adelante al reemplazo de repente, ¿no? Bien, chicos, vamos dos mitos. A ver, tercer mito, bueno, si es que es mito.
Dice, el sexo anal no genera embarazos. Bueno, hasta ahí estamos bien, el sexo anal no genera embarazos, pero sí puede transmitir infecciones de transmisión sexual. Ah, ya, también. Esta información que está en el enunciado número 3, esa información sí es correcta. Esa información sí es correcta. Hay estudios incluso que atribuyen de que esa información es correcta. Entonces la 3, como es verdadero, la 3 no es un mito. Todas las anteriores sí es un mito, pero la 3 no es un mito, ¿ya? Las relaciones sexuales, en este caso de tipo anal, es cierto que no genera embarazo, pero sí puede transmitir infecciones de transmisión sexual. Es por eso que si en algún momento de adulto tú lo practicas, es muy importante usar el preservativo o condón, porque te puedes contagiar, por ejemplo, de herpes genital, o sea, de verrugas, de herpes genital y de otras infecciones de transmisión sexual, hasta incluso de VIH, ¿verdad? Porque al contacto hay fricción con células, hay fricción con, incluso pues con ciertas áreas, en este caso, asociadas a la parte de la piel, ¿no? Entonces, sí se puede contagiar, ya hemos dicho, ¿no? Puede contagiarse de herpes genital, se puede contagiar, por ejemplo, de verrugas, se puede contagiar de VIH, y tú sabes que el VIH es el causante, el virus causante del SIDA, ¿verdad? Entonces, esta tercera información tenemos que tomar nota para un futuro, si es que por A o B alguien decide realizar este tipo de conductas sexuales, use sí o sí su condón, su preservativo. Incluso cuando una relación sexual no es anal y solamente es genital, también tienes que usar tus métodos anticonceptivos, no solamente para evitar el embarazo, porque eres bastante jovencito, bastante jovencita, sino también para evitar las infecciones de transmisión sexual, la gonorrea, la sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual muy peligrosas. Tu propia vida incluso se encuentra en riesgo. Y la 4 me dice, uy, yo no puedo ver acá la 4. A ver, hace referencia a los embarazos no deseados. Los embarazos no deseados, basta con retirar el pene justo antes de eyacular, entonces de esa manera se evita los embarazos. Falso, ¿no? Falso. Los embarazos se evitan cuando uno, pues, no tiene relaciones sexuales. Los embarazos se evitan cuando uno se cuida con métodos anticonceptivos, ya sea condones o ya sean píldoras anticonceptivas o inyecciones. También se evitan los embarazos. Profesora, pero ¿sabe qué? Yo me voy a controlar, yo voy a hacer un control mental extraordinario para no eyacular dentro de la señorita y de esa manera no la voy a embarazar. Si pensamos así, es muy probable que dentro de un par de semanas ya te conviertas en un papá, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿por qué? Porque ese nivel de control, muchos varones que argumentan tener, a veces en el momento no lo tienen, porque lo que pasa es que la eyaculación es un acto reflejo, y tú sabes que el reflejo es una respuesta automática involuntaria. Por más que intentas controlar, algunas veces no lo vas a lograr. Entonces es mejor usar un método anticonceptivo. Además, muchas personas piensan de manera equivocada que el embarazo se logra solo cuando hay eyaculación. El embarazo también se puede lograr antes, durante las relaciones sexuales, cuando se expulsa líquidos seminales que contienen varios espermatozoides. Entonces, no necesariamente al final ocurre pues el embarazo. También puede ocurrir durante la relación sexual el embarazo. Chicos, más tranquilos sus métodos anticonceptivos. No hay nada más agradable en el futuro de tener una vida sexual tranquila, donde no te estés preocupando, uy, si le viene su regla, y ahora dónde me escapo, y ahora qué voy a hacer, no tengo plata. O sea, no hay nada más tranquilo que tú o la señorita se cuiden y estén tranquilos, despreocupados, porque saben que no va a pasar nada de embarazo. O sea, vas a estar con tu vida tranquila y relajada. A que estés ansioso, a veces producto de la misma ansiedad no viene el ciclo menstrual, peor todavía, ¿no? Entonces, traten de tener una sexualidad en un futuro responsable, traten de tener una sexualidad educada, o sea, responsable y educada, ¿verdad? Es al menos el consejo que nosotros los profesores transmitimos hacia los alumnos. Entonces, todos son mitos y el único que no es mito es la tercera alternativa, ¿verdad? Solo tres. Uy, acá no le he puesto la clave, solamente tres. En la pregunta 11
Toma nota, sale solamente 3, o sea, la segunda alternativa. En la pregunta 12, Norma es una mujer de 35 años que nunca ha tenido noviazgos largos. El máximo periodo que estuvo en una relación de pareja fue de 6 meses. Cuando sus amigas le preguntan el porqué de sus relaciones cortas, ella dice, es que ningún hombre es como mi papá. Por eso es que voy a quedarme soltera. Siempre estaré al lado de mi papi, pues él nunca me va a dejar de querer y engreírme. Tomando en cuenta la teoría psicosexual. ¿A qué se refiere la teoría psicosexual? A la teoría del psicoanálisis. O sea, vamos a buscar una explicación del psicoanálisis, ¿verdad? Entonces, tomando esa explicación, a ver, por acá tengo dudas, me parece. En la 11 piden mitos, no lo que es falso. Ah, ya, lo que pasa es que lo que es falso es un mito. Hemos explicado que los mitos, o sea, por definición, los mitos son enunciados falsos. Por eso hemos elegido lo que es falso. Entonces, lo que es falso son mitos y lo que son verdaderos no son mitos. Ah, te piden mitos. Ah, sí, tienes razón, ¿no? Ah, ya, muy bien, muy bien. A ver, ¿quién me hizo la observación? ¿Quién me hizo la observación por acá? Orco, a ver, vamos a verificar tu observación. A ver, me pide mitos, muy bien. Entonces, si es mitos, los falsos. Hay 3 mitos entonces. Ah, listo, chicos. Gracias, gracias. Gracias por mencionarme. Sí, vamos a cambiar la clave entonces, ¿ya? Ya, ahora sí, cambiando la clave en la 11, ¿cuál sería? Dadito, por supuesto, Dadito. Camila, Dadito, Cristín, también, ¿no? La alternativa D, ¿cierto? Los mitos son todo lo que son falsos, ¿verdad? Entonces la 1 me salió falso, sale mito. La 2 me salió falso, sigue siendo mito. La 4 me salió falso, sigue siendo mito. Entonces son mitos la 1, la 2 y la 4. 1, 2 y 4, la cuarta alternativa, ¿ya? Cámbiale la clave entonces, la cuarta alternativa, esos 3 enunciados, 1, 2 y 4, son mitos. Gracias a su compañero, si no, no me hubiera dado cuenta. Ya. El único que no es mito era la 3, ¿no? Que eso sí estaba demostrado. Listo, chicos. Sí. En la 12 ya te salió clave, la C, me dicen. A ver, la 12 te sale la C. En la C, la decisión de quedarse soltera a Norma, la decisión de quedarse soltera de Norma está determinada por un complejo no superado. Sí, esa es la respuesta. Tiene que ver con la alternativa C. ¿Está bien? Will, Úrico y Ángela, la C le salió en la 12. Sí, esa es la respuesta. Entonces, ¿qué está pasando en el caso de Norma? Bueno, es muy probable que ella sufra un complejo. A ver, ¿te acuerdas cómo se llamaba ese complejo? En las mujeres. ¿En las mujeres es el complejo de Edipo o es el complejo de Electra? El complejo de Electra en las mujeres. En las mujeres ocurre el complejo de Electra. En los varones es el tema del complejo de Edipo. Ya, este caso de Norma es un caso del complejo de Electra, así es Camila. Kevin, eso es un caso de complejo de Electra, tiene razón. Entonces, según el complejo de Electra, las mujeres de pequeñitas se enamoran del papá. El papá les atrae, buscan la atención del padre y compiten con la mamá por el amor del padre, ¿verdad? Entonces, acá ha ocurrido un complejo, mira, su enamoramiento por el padre no solamente ha sido de pequeñita, incluso ella ya tiene 35 años y dice, nadie como mi papá me va a querer, nadie como mi papá me va a engreír, o sea, ama, adora a su papá. Y la teoría freudiana es que inconscientemente a lo mejor está enamorada del padre, inconscientemente, ¿ah? No es que sea así, inconscientemente. Entonces, producto de esa teoría del inconsciente, no quiere en este caso involucrarse con otra relación, con otra persona, porque ese amor hacia el padre de este pequeñito y ahora de este grande todavía no ha sido superado, ¿verdad? Entonces la respuesta sería la alternativa C. Igual tomando nota en la 12, la respuesta sale la C. 13. Cambiar nuestras preferencias musicales. Bueno, antes prefería el rock, pero ahora prefiero el huayno. ¿Qué tipo de ejemplo, qué tipo de aprendizaje serían las preferencias musicales? ¿Qué tipo de aprendizaje viene a ser las preferencias musicales? ¿Será aprendizaje motor? ¿Será aprendizaje cognitivo?
¿Será aprendizaje afectivo o será aprendizaje social? Las preferencias o gustos musicales. La respuesta en la pregunta 13 va a ser la tercera alternativa. Yamilet, tu respuesta está bien. La tercera alternativa en la pregunta 13, el aprendizaje afectivo. ¿Qué cosa es el aprendizaje afectivo? Cuando aprendemos a querer, cuando aprendemos a odiar, aprendemos sentimientos, aprendemos emociones, controlamos o manejamos nuestros sentimientos o nuestras emociones. Pero en el aprendizaje afectivo, chicos, también estaban los miedos. Los miedos, los miedos y las fobias son considerados aprendizaje afectivo. Miedo a la oscuridad, miedo a las alturas, miedo a las ratas, miedo a las cucarachas. Los miedos son considerados aprendizaje afectivo. Las fobias, fobia a las alturas, fobia a los gatos, ailurofobia, fobia a la sangre, hematofobia, fobia a los espacios grandes, agorafobia. Las fobias, no nacemos con fobias, son aprendidas. Eso es un tipo de aprendizaje afectivo. Pero también, vamos a agregarle, ¿ya? Pero también es considerado aprendizaje efectivo los gustos, las preferencias, la comida que más te gusta. El arroz con pollo. Profesora, yo ya estoy cansado, no me gusta el arroz con pollo, ¿verdad? Prefiero el locro de zapallo, de repente, ¿no? La comida que más te gusta, aprendizaje afectivo. La comida que odias, las lentejitas, lo como solamente porque son nutritivas, pero no me gustan las lentejitas, cansado de los lunes de lentejas, de repente, ¿verdad? O sea, hay una preferencia y hay un rechazo, hay un odio, ¿sí? Entonces es aprendizaje afectivo. Tu color favorito, de repente es el color azul, de repente es el color verde limón. No, profesora, no me gustan esos colores, tus colores favoritos. Entonces, preferencias, comida que más te gusta, en este caso tu color favorito, el género musical que te agrada, ¿qué te gusta más? La salsa, la cumbia, el rock, como en este caso, ¿no? Respecto a las preferencias musicales, antes a esta persona le gustaba el rock, pero ahora prefiere el guainito, ¿verdad? Entonces, las preferencias musicales es aprendizaje afectivo porque tú gustas, te agrada, o tal vez odias o rechazas, odio es aprendizaje afectivo. Entonces, la comida que más te gusta, el color que prefieres, el género musical que te agrada, entonces todo ello tiene que ver con el aprendizaje afectivo. ¿Está bien? Por ahí me consultan, pero profesora, los aprendizajes afectivos pueden ser, serían las preferencias hacia algo, sí. Todas las preferencias, todos los gustos, todas las fobias, todos los miedos y emociones y sentimientos son aprendizaje afectivo. Yo lo he mencionado varias veces, pero de repente hemos prestado mayor atención y pensamos que aprendizaje afectivo es amor y odio nada más. Amor y odio no solamente es aprendizaje afectivo, también está el cariño, la estima, en este caso el afecto, el rechazo, el odio, el resentimiento, el rencor, son ejemplos de aprendizaje afectivo. Los celos, la envidia, son ejemplos de aprendizaje afectivo. Los gustos, preferencias, prefiero más el canal 9, no, prefiero más el canal 5, odio el canal 5, prefiero más el canal 2. Yo prefiero Netflix, profesora. Entonces, las preferencias también son aprendizaje afectivo. Muy bien, me están contando que tienen fobia a los perros. Sinofobia, ¿verdad? Fobia a los perros, sinofobia. Entonces, en la 13, toma nota, ya, porque no hay clave, les voy a dictar las claves, chicos. En la pregunta 13 sale la C. Igual, cuando yo suba el material, también le voy a poner la clave para que puedan verificar después. En la 13 sale la C, aprendizaje afectivo. 14, ¿cuál de las alternativas regula la atención refleja? ¿Cuál de las alternativas se relaciona con la atención? Prestar atención. Concentrarnos o prestar atención, ¿cuál de las alternativas será? Por ejemplo, Ricardo me dice la A, Camila me dice la A. ¿Están seguros, chicos? Les comento que no sale la A. No. Y ahora sí, cambia de clave. ¿Cuál podría ser? Muy bien. Ahora que cambiaste de clave, sí está bien. Urco, ¿está bien tu respuesta? Will, Castro, Kevin, es correcta tu respuesta, al igual que... Ya, hasta ahí nada más. El resto, a ver, la respuesta que mencionaron los compañeros que mencioné es la respuesta
En este caso, la C. En la 14 sale la C, el sistema reticular. El sistema reticular o SARA, ¿ya? Escribe, sistema reticular o SARA, así también se le conoce, ¿no? Como el nombre de una chica. Sistema reticular o SARA. Tiene que ver con la atención, tiene que ver con la concentración, tiene que ver con el hecho de estar despierto. Estás despierto, ¿no? Estás atento, despierto. Tiene que ver con el hecho de estar despierto o el hecho de estar dormido. SARA. SARA es el sistema de activación reticular ascendente. Activa tu cuerpo para que tú prestes atención y estés ahí bien concentrado. SARA tiene áreas que activa y también áreas que inhibe. Cuando tú estás atento, activa. Y cuando tú por ahí como que ya te estás agarrando sueño, inhibe. Entonces, tiene su sistema de activación y tiene su sistema pues de inhibición. SARA. SARA se ubica a la altura del tronco encefálico. ¿Sí? SARA se ubica a la altura del tronco encefálico, arriba de la médula espinal, a la altura del tronco encefálico, SARA. Profesor, ¿y por qué no puede ser hipotálamo? Vamos a recordar. ¿Cuáles eran las funciones del hipotálamo? Ahorita, por ejemplo, ya debes tener hambre, ¿no? Seguramente ya debes tener hambre. Algunos ya están almorzando y escuchando su clase, ¿verdad? Bueno, ustedes pueden hacer eso. Qué bien. Entonces, el hipotálamo tiene que ver con el hambre. Aquí el hipotálamo es el centro del apetito, el centro del apetito. Siempre las estructuras cerebrales tienen áreas que te activan o que te inhiben. Entonces, el hipotálamo te activa para tener hambre, pero también te inhibe y tú dejas de sentir hambre. Mi hipotálamo está inhibido porque ahorita no me puedo dar el lujo de sentir hambre. Después, cuando termina la clase ya, ¿verdad? Ya tu hermano está almorzando, ya activó tu hipotálamo. Sí, pues, ya te hizo antojar y ya activó tu hipotálamo. Entonces, el hambre, no solamente el hambre se relaciona con el hipotálamo, también la sed, también la sed. La sed, por ejemplo, el hambre, la sed, la temperatura, a ver, hace calor, la temperatura, entonces el hipotálamo es un regulador, regula el apetito, regula la sed, como también regula la temperatura. Entonces, cuando tú sientes calor ya de forma exagerada, abres la puerta o te cambias de ropa, usas una ropa más ligera, porque el hipotálamo te avisa, por ejemplo, de cómo es tu temperatura y de acuerdo a eso, o estás temblando, si es que sientes frío, estás tiritando, o quizás estás con sofocación cuando sientes calor, ¿verdad? Entonces, el hipotálamo, centro del apetito, centro del apetito de la saciedad, cuando estamos llenos, también el hipotálamo participa para que ya no tengamos hambre, regula la temperatura y también regula las emociones. Ahorita estoy molesto, profesora, porque hablando de comida, mi hermano se ha comido todo y no me ha dejado nada y la verdad estoy molesto, ¿no? Entonces, casi le grito, pero me controlé, me controlé. Entonces, el hipotálamo te controla, te regula. Cuando tú estás molesto, enojado, impulsivo y quieres contestar, quieres golpear, pero felizmente te has frenado, te has controlado, hay que agradecer a nuestro hipotálamo. Si no tuviéramos hipotálamo, seríamos como los animalitos salvajes, pero nosotros nos controlamos. El hipotálamo regula entonces las emociones, la temperatura, hasta la conducta sexual, regula el hipotálamo. La hipófisis tiene que ver con las hormonas, ¿verdad? La hipófisis se relaciona con las hormonas, esta estructura. El sistema reticular es la respuesta, SARA o sistema reticular. Activa, y es por eso que prestamos atención, nos inhibe, y es por eso que no prestamos atención. Activa, es por eso que estamos despiertos, nos inhibe, y es por eso que estamos somnolientos. El cerebelo se encarga de los movimientos finos, de los movimientos coordinados. Gracias al cerebelo te sientas derechito, tu postura, derechito, entonces el cerebelo se encarga de la postura, se encarga del equilibrio y de los movimientos finos, de los movimientos coordinados, como cuando pedaleas y manejas bicicleta o tocas una flauta, un piano, escribes, todo lo que son movimientos coordinados, hasta para manejar auto, movimientos coordinados. De ahí que el consumo de alcohol genera atropellos, ¿verdad? Porque el alcohol inhibe los movimientos coordinados. La persona no puede manejar correctamente y al final se estrella, mata o atropella a otra persona. 14, ¿qué anotamos entonces en la 14? La C. La respuesta sería la C. 15. Como consecuencia de un accidente automovilístico, Alex tiene la dificultad para localizar las diferentes partes de su cuerpo.
En este caso es probable que Alex haya sufrido una lesión. ¿En qué parte? A ver, si no puede localizar las diferentes partes de su cuerpo, hemos dicho que la estructura que permite el reconocimiento del esquema corporal, a ver, con tu mano derecha toca tu oreja izquierda, oído izquierdo, ¿no? Con tu mano derecha toca tu rodilla, en este caso izquierda. Reconocer las partes de nuestro cuerpo es gracias al lóbulo parietal. ¿Sí? Leonela, muy bien, sale la respuesta, la cuarta alternativa. Así es, Will, la cuarta alternativa es la respuesta. El lóbulo parietal tiene que ver con el gusto, con las sensaciones gustativas, me refiero. Tiene que ver con el tacto, también el lóbulo parietal tiene que ver con el tacto. El lóbulo parietal tiene que ver con la orientación en el espacio, ¿verdad? Y así también permite reconocer las partes de nuestro cuerpo. ¿Sí? Podemos reconocer, ¿no? Cabeza, el tronco, las piernas, podemos tocar, reconocer las partes de nuestro cuerpo. Entonces, 15, toma nota, sale la cuarta alternativa en la pregunta 15. Pasamos a la 16. Una de las funciones más importantes del hemisferio cerebral izquierdo, ¿verdad? Porque hay uno derecho, pero en este caso te están preguntando por el izquierdo, es controlar. El izquierdo te permite controlar las emociones. El izquierdo te permite controlar el razonamiento espacial. El izquierdo te permite el pensamiento analítico. O el izquierdo te permite la entonación o prosodia. Elige de las 4 alternativas cuál crees marcar. Andrea, Cuya y Camila me dice la C. Kevin también se anima por la C. ¿Alguien más se anima por esa clave? O tal vez por otra. Will, Ricardo, Ángelo, la C. ¿Sí? Esa es la respuesta. Sale entonces en la pregunta 16, la C, pensamiento analítico. El hemisferio izquierdo es el cerebro matemático y la matemática, ¿qué necesita la matemática? Análisis, ¿verdad? Para poder solucionar un problema, primero tenemos que analizar. El cerebro izquierdo es el cerebro analítico, mientras que el derecho es lo contrario. El derecho es el cerebro sintético, todo lo contrario, ¿no? El derecho es sintético, se encarga de la síntesis. En cambio, el izquierdo, el cerebro matemático, el cerebro analítico, el cerebro que procesa el razonamiento matemático, procesa la aritmética, el cerebro de Pitágoras, de Newton, de Tales de Mileto, ¿verdad? Y el tuyo también, siempre y cuando sobresalgas en los números, en la matemática. En cambio, todos los demás son funciones del hemisferio derecho. El derecho controla las emociones. El derecho es un cerebro emocional. El derecho tiene que ver con el razonamiento, con la capacidad espacial, o sea, permite la orientación en el espacio. Así como el lóbulo parietal, el derecho permite la orientación espacial. El derecho también se encarga del lenguaje, pero solamente de la entonación. Por ejemplo, cuando yo hablo, o cuando tú tienes una duda, hablas y levantas tu voz, bajas tu voz, subes, elevas tu timbre musical, tu timbre de la voz, bajas la voz. Entonces, la entonación al momento de hablar, al momento de cantar, al momento de conversar, esa entonación es gracias al derecho, al hemisferio derecho. Entonces, tiene relación con el lenguaje. Aunque el que más se relaciona con el lenguaje, a ver, me acomodo, el derecho se relaciona muy poco, solamente le da la entonación. En cambio, el izquierdo, el hemisferio izquierdo, tiene más relación con el lenguaje que el derecho. En el izquierdo está el área de Broca y el área de Wernicke. Broca para poder hablar y Wernicke para poder comprender. Entonces, si a mí me preguntan cuál de los dos tiene más relación con el lenguaje, obviamente el izquierdo, ya que el derecho solamente se encarga de la entonación. Clave, la C entonces. Sale la C en la 16, pasamos a la 17. Señale cuál de las estructuras cerebrales es responsable de la actividad psíquica superior. ¿Cuál de todas las estructuras cerebrales es responsable de la actividad psíquica, pero superior? La actividad psíquica superior es la actividad que solo tiene el ser humano. Por ejemplo, pensar. Solamente el ser humano piensa. Cuya, Castro, tu respuesta está bien. Han mencionado sus compañeros el lóbulo frontal. El lóbulo frontal tiene que ver con el pensamiento. El lóbulo frontal tiene que ver con la personalidad.
El lóbulo frontal se relaciona con el pensamiento, con el raciocinio, con la planificación. Entonces, el pensamiento es un proceso superior, es un proceso exclusivo del ser humano. No te olvides que los procesos superiores son los procesos exclusivos solo del ser humano. Solo el ser humano piensa, los animales no. Entonces, el lóbulo frontal, ¿ya? El lóbulo frontal sería la respuesta. En cambio, el temporal tiene que ver con gusto y olfato, pero los animales también tienen gusto, tienen olfato. El cuerpo calloso es el que une al hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Ese es el cuerpo calloso, el que une las mitades cerebrales. Y el cerebelo, bueno, ya hemos dicho, ¿no? Nos sentamos derechitos, tiene que ver con la postura, el cerebelo. Entonces, la respuesta a la pregunta 17 es la alternativa A. La alternativa A, lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el área del pensamiento y por ende tiene que ver con esta actividad psíquica superior. 18. Es aquella zona del sistema nervioso donde se encuentran los receptores sensoriales y células especializadas que reciben los estímulos y se transforman en una energía, denominada impulso nervioso. Este receptor sensorial, en este receptor sensorial ocurre la transformación de la energía del estímulo en impulso nervioso para que luego pueda ser conducida por los nervios aferentes hacia el cerebro. Este proceso responsable de este cambio de energía, ¿cómo se denomina? ¿Cuál eliges? ¿Qué pasó? Ah, ya, es que así parece difícil, ¿no? Parece difícil el texto, pero ahora tenemos que comprender qué quiere decir el texto. Tenemos que comprender. A ver, traducción, comprensión. A ver, vamos a comprender el texto. Habla del sistema nervioso, ¿verdad? Habla del sistema nervioso. También habla de los receptores sensoriales, ¿verdad? Habla de las células y dice que los estímulos, en algún momento los estímulos se transforman en una energía llamado impulso nervioso. Chicos, a ese proceso por el cual un estímulo se transforma en impulso nervioso, se le va a llamar transducción. A ese proceso por el cual un estímulo se transforma en impulso nervioso, porque recuerda que el estímulo tiene que transformarse en impulso nervioso para que viaje al cerebro, porque como estímulo no va a viajar, tiene que transformarse en esa corriente eléctrica llamado impulso nervioso. Y a esa transformación se le llama transducción. Entonces, ¿la clave cuál sería? Así es, Jimenita, la clave es la C, transducción. Kevin, la C me dice, sale transducción, cierto, la 18 sale la C, transducción. Es más, en tu curso de química te han dicho, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa palabra transformación hace referencia a la transducción, ¿verdad? Y todo ese proceso, chicos, lo está describiendo, ¿no? Parece complejo el texto, pero lo está describiendo. Mira, ahora que te expliqué, vuelves a leer y sí se entiende, ¿no? Dice, es aquella zona del sistema nervioso donde se encuentran los receptores sensoriales, o sea, los sentidos. ¿Dónde se encuentran los sentidos? Y también se encuentran las células. Por ejemplo, en nuestro ojo hay células, conos y bastones. En nuestra piel hay células, ¿no? Ruffini, por ejemplo, las células Ruffini, Pacini, hay células. En nuestra lengua hay células, papilas gustativas. Hasta ahí me hablan de las células. Dice que estas células reciben a los estímulos y lo transforman en impulso nervioso. Es más, en la segunda parte vuelve a hablar lo mismo. Dice, en este receptor sensorial, recuerda que los receptores son las células. En este receptor sensorial ocurre la transformación de la energía. ¿En qué se transforma nuevamente, chicos? En impulso nervioso. Una vez que se ha transformado, recién es conducida hacia las diferentes partes del cerebro a través de los nervios aferentes. Los nervios aferentes son las vías que hacen ingresar a la información. Entonces te preguntan por el cambio, por esa transformación, ¿verdad? Porque el proceso responsable de este cambio, esta transformación, se llama transducción. Ahora sí, ¿no? Claro, profesora. Ahora sí lo vuelvo a leer y sí tiene sentido. Cierto, ahora sí, ¿verdad? Que es que está para analizar. Tú sabes que algunas preguntas
En una primera lectura, así nomás no se entiende, tenemos que leer otra vez y analizar, control, comprensión de lectura. Bueno, estas cuatro alternativas, la respuesta es la C, estas cuatro alternativas son las propiedades de una célula. Lo hemos visto en el tema de sensación. En la sensación, la célula o receptor, así también se llama la célula porque estamos rodeados de células, ¿verdad? Nuestra frente, nuestra cara, nuestro hígado, tenemos células. Las células o receptores tienen estas cuatro propiedades. Por ejemplo, cuando detecta un estímulo, solo cuando lo detecta, sufre una irritabilidad o llamada también excitabilidad. Una célula cuando detecta un estímulo, tú te pones tu casaca, te pones tu polo, colocas hielo encima de tu cara. Cuando una célula detecta el estímulo, esa propiedad se llama irritabilidad o excitabilidad. Es por la presencia del estímulo. Pero cuando el estímulo se transforma en impulso nervioso, eso se llama transducción. Es que lo que pasa es que este estímulo, hielo frío, ¿verdad? Para que llegue a mi cerebro al parietal, porque recuerda que el frío, calor llega al parietal, tiene que transformarse, no nos damos cuenta, en microsegundos se transforma y llega rápidamente al cerebro, a la parte parietal. Entonces, esa transformación se llama transducción. La otra propiedad de la célula o receptor es la adaptación sensorial. Cuando un estímulo es frecuente en una célula, se va acostumbrando, ¿no? Por ejemplo, si hace calor de manera frecuente, si hace frío de manera frecuente, nos acostumbramos al bullicio. Por ejemplo, no sé si escucharás, pero en mi segundo piso, como hay varios niñitos, al principio es incómodo, pero ya bueno, nos acostumbramos al bullicio. Si vivimos al costado del mercado, como tenemos vecinos, nos acostumbramos al bullicio de nuestro entorno. Eso se llama adaptación. Entonces, las células o receptores tienen estas cuatro propiedades. Tiene la propiedad de acostumbrarse a los estímulos, tiene la propiedad de detectar estímulos, tiene la propiedad de transformar estímulos, y como a la 18 me habla de la transformación, yo marco la alternativa C. ¿Está claro, chicos? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, también hace referencia, cuando dice solo se transforma, hace referencia a la transformación. Ah, ya, me están contando que sus gatos se pelean en el techo y no permite que escuchen en la clase. También, ¿no? Suele pasar, ¿verdad, profesora? En el caso mío, mis hermanitos no son los bulleros, sino mis gatos, mis perros. No escuché la clave, profesora, repita, porque hace mucha bulla al costado. La C, en la 18 la C. 19, Hugo acude al cajero para sacar dinero con el que saldará una deuda a su amigo, le debe a su amigo. Sin embargo, luego de ingresar con su tarjeta, Hugo se olvida su clave. Se olvidó, ¿no? Qué raro, se olvidó. ¿Por qué se habrá olvidado? ¿Acaso tiene problemas con la memoria? Puede ser, pero según Freud, acuérdate de la teoría freudiana, ¿qué mecanismo de defensa crees que ha usado Hugo? ¿Cómo se llama ese mecanismo por la cual, sin darnos cuenta, nos olvidamos? El olvido inconsciente, también se llama así, ¿no? El olvido inconsciente, ¿verdad? Ya, la C me dicen. Claro, chicos, la respuesta es la C. Muy bien, Ángelo. Muy bien, Kristen. ¿Está bien? La C, por supuesto. Entonces, claro, Freud diría que en el fondo no quiere pagarle. Es por eso que sin darse cuenta se olvidó la clave. ¿Cuál era la clave? Pero siempre me he acordado y ahora que tengo que pagarle, cuál era? O sea, en realidad se ha olvidado, pero en la teoría de Freud, ¿pero por qué se ha olvidado? Es que en el fondo no le quiere pagar. Bueno, ya me olvidé, le pagaré la próxima semana, ¿no? Le pagaré cuando me acuerde de la contraseña, de la clave. Ya, ¿qué se va a hacer? Pues, ¿no? Conste que quería pagarle, pero en el fondo no quería pagarle, o sea, es el olvido inconsciente. Hablando de eso, tenía que llamarle a mi prima, hoy es su cumpleaños. Es más, ayer es su cumpleaños, me olvidé. Bueno, ¿qué diría Freud? Que si no llamaste a tu prima o a tu primo que ayer cumpleaños, es que en el fondo no querías felicitarle. Entonces, ese olvido inconsciente, ¿verdad? Es un mecanismo de defensa, porque Freud dice que olvidamos lo que nos produce ansiedad, olvidamos lo que nos produce frustración, olvidamos lo que nos produce conflicto.
y como pagarle me va a producir conflicto porque son 50 soles menos en mi bolsillo o 100 soles menos en mi bolsillo, me duele pagar porque no suelo pagar, aunque hay personas que sí pagan sus deudas, pero hay casos de personas que no les gusta pagar, entonces pagar, dicen, le pago, no le pago, ya voy a ir a pagarle. Pero uy, me olvidé, ¿no? Me olvidé la contraseña, ya qué voy a hacer, pues tenía la intención. Mentira, al final pues resulta que en el fondo no quería pagarle, ¿verdad? Entonces, mencionamos ese mecanismo de defensa y así nos sentimos mejor, ¿no? Decimos, bueno, ya será la próxima semana, ¿verdad? Y aliviamos nuestra ansiedad, aliviamos nuestro dolor. Imagínate, ¿no? Si Freud estuviese vivo, se desmayaría ante semejante situación donde nuestro inconsciente nos delata a través de este mecanismo de defensa. Listo, chicos. Entonces, en la 19 sería la C y en la 20, ya estamos en la última preguntita, ¿verdad? Dice, qué bueno que no me invitaron a esa fiesta. De lo contrario, iba a gastar mucha plata. Además, hay gente que la verdad no soporto. En este caso, ¿qué mecanismo de defensa habrá utilizado esta persona? Qué bueno, ¿no? Qué bueno que no me hayan invitado a la fiesta. ¿Qué marcaste? ¿O qué elegiste? Bueno, no se puede marcar. La C. La C, por supuesto. La C es la respuesta racionalización. La racionalización es el mecanismo de defensa por el cual justificamos algo que sí queríamos, ¿verdad? Toda la semana esperando que nos inviten a esa fiesta y al final nunca nos llegó la invitación. Decimos, bueno, al final no me cae. A buena hora pues me ahorro mi plata, no le llevo regalo, se lo perdió, ¿no? Pensándolo bien, iba a ir personas que de verdad no tolero, ¿no? Entonces, qué bien que no me hayan invitado, pero en el fondo deseábamos, estábamos revisando ahí, ¿no? La puerta, a ver si llega la invitación. Estamos revisando ahí el WhatsApp, aunque sea la invitación virtual, ¿verdad? Pero como no nos ha llegado la invitación, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Claro, tipo la fábula de la zorra y las uvas, ¿no? Cuenta la fábula que la zorra tenía sed, una zorrita, encuentra un racimo de uvas, salta, no lo alcanza, vuelve a saltar, no lo alcanza, vuelve a saltar, no lo alcanza, y al darse cuenta que ya no puede conseguir las uvas, dice, bueno, no quería, están feas, están secas, y no deseo. Pero si no hubiese deseado, no hubiera saltado tantas veces. O sea, ocurre la racionalización cuando justificamos algo que sí deseábamos, en el fondo sí deseábamos. El jovencito se le declara a la señorita no le acepta, y él para evitar la frustración, la ansiedad, ¿qué cosa dice? Felizmente que no me haya aceptado, ¿no? Porque se ve que es muy renegona. Felizmente que no me ha aceptado porque viéndole bien no era tan bonita. Felizmente, ¿no? Ella se lo pierde, ¿verdad? Ya, pues ella se lo pierde, ¿no? Entonces, y mira, con esa justificación ya nos sentimos mejor, ¿no? Nos sentimos mejor. Ya le tocará a un mal hombre por ahí seguramente, ¿no? Y nos, y nos sentimos mejor. Entonces, es un mecanismo de defensa o autodefensa, por supuesto. Alivia toda esa frustración, ¿verdad? Igual, postulamos en una empresa, no nos contratan, llegamos a la casa y todos nos preguntan, ¿y te contrataron? ¿Te contrataron? Nos sentimos mal, muchas preguntas. No, mamá, no, hermanos, no me contrataron. Pero al fin y al cabo yo no quería esa empresa, muy lejos, pagan poquito. El jefe es un renegón. A buena hora que no me hayan contratado, ellos se lo pierden, ¿no? Dice que los trabajadores son muy agresivos. Entonces, nos justificamos de diferentes maneras para sentirnos mejor, ¿verdad? Listo, chicos. Entonces, en la 20 sale como respuesta racionalización. Preguntas, dudas que tuviesen. Si hay alguna preguntita, me dicen, chicos. Y si no, nos estaríamos viendo entonces en la próxima clase, ¿ya? Gracias por su atención entonces. Espero que con cada uno de los ejemplitos se haya podido entender lo que estamos manifestando. Luego se va a subir como siempre, ¿no? Luego se va a subir este material al intranet. También se lo voy a pasar a la tutora para que tengan con sus claves, aquellos que no han anotado, para que figuren con las claves. Listo, gracias La profesora, Jimena. gracias. Gracias. Gracias también al jovencito que acaba en este caso, 15, la respuesta era, a ver, ¿cuál es? Como consecuencia del accidente, ya, parietal, en la 15 es parietal, lóbulo parietal. Listo, chao chicos, a cuidarse entonces, nos vemos la próxima clase. Chao tutora, hasta pronto.